Que Dios le bendiga a mis hermanos. Que Dios le bendiga más. Bueno, ¿cuánto creen de ustedes que Dios está aquí? ¿Por qué lo sabemos? Porque Él dijo en su palabra que donde hay 2 o 3 o más reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Entonces tenemos palabra de que Dios está aquí, porque aquí habemos no sé cuántos, pero habemos unos cuantos. Y Dios está aquí en medio nuestro. Yo de verdad que le digo que para mí me impone este lugar, pero sabemos que cuando algo que el Señor le dijo a Josué fue, esfuérzate y sé valiente. Entonces tenemos que ser valientes, porque si no, nunca nosotros damos el primer paso. Y dejar que el Espíritu Santo sea que nos use, que ministre en nuestras vidas, que nos ayude. Pedirle a Él que nos ayude, tanto a mí para dar la palabra, y ustedes que la puedan entender, recibirla. Y que el Señor nos ayude en todo, porque en verdad que en nuestra propia fuerza nunca vamos a poder hacer nada. Entonces estamos viendo lo que es el fruto del Espíritu Santo, que ya llevamos unas cuantas, creo que ya pasamos de unos 2 meses mirando el fruto del Espíritu Santo. Hemos estado mirando lo que es el amor, que es el primer fruto que debemos de tener en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no tenemos el amor, nosotros con nosotros no vamos a poder tener los demás frutos, porque por el amor se empieza todo. Entonces, hoy estamos viendo, ya llevamos 3 semanas, la empezó nuestro pastor, y llevamos 3 semanas con la secuencia de lo que es esta manifestación, que es la paciencia, que es uno del fruto del Espíritu Santo. Entonces, hemos estado hablando que la paciencia es algo que muy poco la tenemos. Y se puede ver cómo está el mundo, que no hay nada de paciencia. Pero aún no nada más en el mundo, lo del mundo, en nosotros mismos como creyentes, también la paciencia, muchas veces no tenemos la paciencia que Dios quiere que tengamos. Y si este fruto está allí expresado, es porque ese fruto puede estar en cada uno de nosotros. Pero sabemos que las cosas se trabajan para que uno pueda, se ejercitan para que pueda uno tener eso, ¿verdad? Yo estoy aquí, a mí desde siempre me ha gustado alabar al Señor, y le pedí al Señor poder pertenecer al grupo de alabanza, y quizá no lo estoy haciendo como debiera, pero estoy dando el paso de estar allí. Y sé que el Espíritu Santo me va a ir cada día ayudando más. ¿Por qué? Porque Él sabe que yo lo anhelo en mi corazón, y dice que lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón, si nosotros nos deleitamos en Él, Él nos lo va a conceder. Y Él sabe que para mí es un deleite adorarle en privado y en público también, porque a mí me gusta mucho cantar, a mí sí. Yo aquí trabajo, yo canto, trabajo y canto. Me han escuchado algunos profesores, como el profe Inda, y un día me escuchó, yo creía que estaba sola, y me dice, uy, Masi, pero tú cantas muy bien. Lo que pasa es que cuando uno está en público, quizá le da un poco como de nervio y no lo hace tan bien, pero me dice Inda, Inda es el jefe de estudio de aquí, me dice, Masi, pero tú cantas muy bien. Y yo creía que yo estaba sola aquí, y Inda estaba en la clase, yo no lo sabía. ¿Ve? Entonces, pues yo canto, y yo canto como dice un cántico, yo canto en el gozo, yo canto en la prueba, yo canto en el dolor, aunque Satán no quiera, porque cuando hay dolor, uno no quiere hacer nada, más que estar allí bajo los pies de Satanás, él riéndose, porque mira cómo la tengo. Entonces ustedes le dicen, yo canto en el gozo, yo canto en la prueba, yo canto en el dolor, aunque tú no quieras, Satanás, pero yo canto, porque mi canto es para el Señor. Entonces vamos a estar mirando Gálatas 5, ya el hermano me lo tiene aquí, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu Santo. Tenemos que tener siempre pendiente y presente que no es los frutos, aunque son muchos, pero no es los frutos, es el fruto. Y lo hemos explicado varias veces como un racimo con diferentes, diría yo, como un racimo de uva que trae mucho, ¿verdad? Trae mucho manojo. Esa es la palabra. Entonces, así el fruto del Espíritu, el fruto, no es los frutos, pero se dividen en todas estas cosas. Hemos estado viendo el amor, el gozo, paz, paciencia,
benignidad, la paciencia es lo que estamos viendo y vimos la abundante de la paciencia, pero estamos con la paciencia y ya terminamos en el día de hoy lo que es la paciencia, esta manifestación. Entonces, yo estuve haciendo algunos apuntes para poder traerlo a vosotros. Dice, hemos visto que uno de los beneficios de la paciencia, estuvimos viendo la semana pasada, que es no tomar decisiones precipitadas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos paciencia, eso es lo que hacemos, tomar decisiones precipitadas, y esas decisiones luego nos traen consecuencias. Luego le echamos la culpa a Dios. Dios, ¿por qué tú permitiste? Pero nosotros hemos tomado una decisión sin consultar a Dios. Nosotros tenemos que consultar a Dios como hijos de Dios que somos para todo lo que vayamos a hacer. A que cuando tenemos nuestros padres y queremos hacer algo, le pedimos lo que lo tienen vivo. Papá o mamá, ¿tú crees? Quiero comprar este carro, quiero comprar esta casa, ¿qué tú me dices? ¿Cómo tú lo ves? Dame. Entonces, así mismo tenemos a Dios, que es nuestro Padre Celestial, que antes de tomar cualquier decisión, debemos de ir a Él y pedirle a Él, para no tomar decisiones precipitadas. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué la tomamos? Porque somos impacientes. Podemos ver cómo está la impaciencia. A usted le toca ir al supermercado y usted está en la cola, usted está ahí impaciente, porque a mí me ha pasado. Estoy ahí loca que paguen para yo pasar. Hablar la otra caja, venga lo que te ahí cogemos todito para otra caja, porque estamos impacientes. Entonces eso es lo que nos lleva a que nos causa estrés. Cuando estamos así, nos causa estrés. Otra manifestación de la impaciencia es cuando usted le toca esperar y anda. Eso es impaciencia. Entonces eso nos causa estrés. Por eso que Dios nos ama tanto que dejó esto para que nosotros vivamos una vida más tranquila. Dejó el amor para que nos amemos los unos a los otros. Dejó la paz para que en medio de tantas cosas como estamos viendo en el mundo podamos experimentar la paz. Dejó el gozo para que el gozo esté en nuestro corazón y que no vivamos todo el tiempo aburridos, con el rostro caído. Todo esto el Señor lo preparó para nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces, vemos que la impaciencia nos lleva a tomar decisiones que son precipitadas y que no puede ir mal. Cuando usted toma una decisión incorrecta, pues ahí viene la consecuencia, la arrastramos. ¿Y por qué es necesario la paciencia? Vamos a ver lo que nos dice Hebreo 10:36. ¿Por qué es necesario tener paciencia? Hebreo 10:36. Vamos a verlo aquí. ¿Por qué es necesario? Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis las promesas. ¿Por qué es necesaria la paciencia? Porque cuando nosotros tenemos la paciencia, vamos a hacer la voluntad de Dios y vamos a obtener la promesa. Tenemos que esperar en Dios y en esa promesa que esperamos. ¿Cuánta gente? Nosotros esperamos que Jesucristo va a venir. Nosotros no nos podemos estar impacientes. Él va a llegar cuando Él tenga que llegar. Y nosotros tenemos que esperar esa promesa. Pero ¿cuánta gente del mundo nos dice, hace años desde que yo nací que están diciendo que Jesucristo viene y no acaba de llegar? No ha venido. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que tener paciencia y esperarlo. ¿Haciendo qué? El bien. Haciendo la cosa que a Él le agrada. Pidiéndole a su Santo Espíritu que nos ayude. Porque nosotros mismos no podemos. Porque esta carne es pecaminosa y no nos ayuda para nada. Entonces nosotros tenemos que estar sometidos al Espíritu. Estos frutos son del Espíritu. Entonces por el Espíritu es que podemos nosotros recibir estos frutos en nuestras vidas. Que Dios nos ayude para que todo lo que está allí nosotros podamos tenerlo, porque eso es lo que se va a evidenciar, que nosotros somos totalmente a la gente del mundo, no porque seamos mejores, sino porque hemos decidido coger otro rumbo, aunque estamos en este mundo, como dice la palabra, pero no pertenecemos a este mundo. Pues por lo cual no podemos vivir como vive la gente del mundo. ¿Cómo vive la gente del mundo? Sin fe, sin paz, sin gozo en sus corazones.
Uno se encuentra con personas, salimos a evangelizar, hay personas que no le acercamos, buenos días, Dios le bendiga, y se han levantado como que han visto a Satanás en persona y se han ido y no nos han respondido ni los buenos días. Entonces, eso a mí, bueno, yo digo, bueno, Señor, a mí eso no me duele que me hagan eso, porque yo digo, bueno, eso no es a mí que me está despreciando, está despreciando la palabra, pero así está el mundo. Entonces nosotros no podemos vivir así, nosotros tenemos que marcar la diferencia. ¿Cómo marcamos la diferencia si tenemos cada una de esas características del fruto del Espíritu en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque eso no se logra en la carne. Eso no se logra en la carne. Entonces dice que la paciencia nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Nos ayuda a esperar en Dios. Cuando nosotros oramos y presentamos delante de Dios cualquier situación, ¿qué debemos de hacer? Cuando nosotros oramos y presentamos delante de Dios cualquier situación de nuestras vidas, debemos de esperar con paciencia. No desmayar, no decir, no, el Señor no me escucha, que el Señor no me responde, que el Señor no está conmigo, porque Dios ha prometido que va a estar con nosotros, pero las cosas no van a suceder en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios. Por eso nosotros cuando oramos tenemos que orar y esperar con paciencia. Y no dejar de orar, persistir en lo que le estamos pidiendo al Señor. Orar, eso se llama orar sin cesar, en lo que estamos pidiéndole al Señor. ¿Y qué debemos de hacer? Otra cosa que debemos de hacer es esperar en Dios y no ser impaciente y descansar en Dios. Porque cuando oramos y nosotros seguimos con el peso de lo que le hemos presentado a Dios, ¿qué estamos haciendo? No estamos descansando en Dios. Entonces ese peso está ahí encima de nosotros. Nosotros llevamos ese peso, esa carga, que nos roba todo lo que Dios quiere que tengamos del fruto. Nos roba la paz, nos roba el gozo, nos roba la benignidad, porque ni bueno podemos ser, porque estamos cargados. Cuando oremos, tenemos que descansar en Dios para poder descansar. Yo tengo un hijo varón y Nidia lo conoce. Ustedes lo conocen, pero Nidia sabe más de la vida de él porque siempre lo hablamos. Yo tuve un tiempo que yo me acostaba y mi hijo se iba a la calle todos los días. Llegaba a las 3 de la mañana, a las 4 o amanecía. Y yo no podía dormir. Y yo me tenía que ir al otro día temprano a trabajar a Retamar, que me levantaba a las 6:20 y luego venía para acá. Y llegaba a mi casa a las 10:30, 11 de la noche. Pero yo encontré un versículo bíblico. Ahora no me recuerdo la cita bíblica donde dice, descansa en Dios, no el Salmo 4, no, que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, no, es otro versículo. Y yo aprendí a cuando me iba a acostar decirle, Señor, mi hijo está en tus manos. Si a él le va a pasar algo, le va a pasar si yo duermo o no duermo. Así que yo voy a descansar. Y miren, hermano, no le miento. Yo me acuesto y yo creo que yo no duro 5 minutos en dormirme. Es más, 5 son muchos. 5 son muchos. Y mi hijo se iba para la calle y yo me acostaba y yo me dormía. Porque cuando usted le pide a Dios de corazón, Dios le escucha. Y yo decía, Señor, tú sabes que si yo no descanso me puedo enfermar, porque yo trabajo mucho. Y el que no duerme no descansa. Usted puede pasarse la noche entera en una cama y el día entero. Y si usted no duerme, usted no descansa. Entonces yo decía, Señor, si yo no descanso, me voy a enfermar. Y yo soy prácticamente la columna de mi familia humanamente, porque la columna es Dios, pero yo soy la que estoy ahí. Y si yo me enfermo, tengo a Ailén aquí, tengo la nieta, y si yo no puedo trabajar porque me enfermo, ¿qué va a hacer de los demás? Yo asisto a mis nietos que están allí. Tengo un nieto de 18 años que entró a la universidad. Yo soy que le pago la universidad. Yo soy que lo ayudo. Y si yo me enfermaba porque Alonso anda por ahí, entonces, ¿dónde yo iba a terminar? Y yo le pedí a Dios, por eso en cualquier necesidad, dice su palabra, tú me responderás.
Pero no es nuestro tiempo. Alonso todavía sale y él no vive en mi casa, pero sale menos. Y no vive en mi casa ya, pero él ha ido cambiando y va a cambiar más todavía. Y ella me dice, mami, ya yo no soy de amanecer en la calle, yo salgo, pero yo llego a mi casa y no salgo todos los días. Yo le pongo los mensajes tan bonitos que Alonso me ha mandado en estos días, que he querido hasta compartírselo a Rosa, porque sé que se le va. Digo, pero déjame no precipitarme, déjame esperar un poco más. No vaya a ser que lo que me dice no lo... Pero yo cada vez que él me dice, leo esos mensajes, digo, Señor, la palabra que él está diciendo, yo la establezco en el reino de los cielos. Y que sea como él la habla, la profetiza en su vida, que así se cumpla. Entonces yo leo los mensajes, yo le digo, yo la establezco en el reino de los cielos y la recibo con un amén. Y que como él la confiesa con sus labios, así se cumplan. ¿Ves? Entonces eso nosotros tenemos que hacer también. Y es mensaje que me lo manda. Y yo lo digo así, porque la palabra tiene poder. Y la boca de una madre tiene mucho poder. ¿Ves? Bueno, entonces tenemos que tener paciencia. Si tenemos problemas y no dormimos, el problema está. Si tenemos problemas y dormimos, el problema está. Entonces pidámosle a Dios que podamos dormir, que podamos orar y descansar en Él. Porque si no oramos y seguimos ahí, Señor, no, oremos y descansemos y esperemos y descansemos. Porque hay promesa de parte de Dios para nosotros. Bueno, y vamos a ver en Santiago 7 y 8. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Sí, capítulo 5, 7, versículos 7 y 8. ¿Qué nos dice Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo? Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, el labrador o el agricultor puede ser. Cuando un agricultor siembra la semilla, él no puede controlar el clima, no puede controlar el crecimiento de esa semilla que ha sembrado. Ese labrador tiene que tener allí algo que es paciencia, porque él sembró, pero él no puede controlar. Asimismo nosotros, cuando hay cualquier problema en nuestra vida, nosotros no podemos controlar, determinar, esto va a estar hasta hoy, esto va a estar hasta mañana. Entonces, ¿qué nos corresponde? Tener paciencia. Tener paciencia. Porque si no tenemos paciencia, nos vamos a desesperar. Y muchas veces el desesperarnos nos lleva a ser desobedientes. Porque nosotros queremos como ayudar. Bueno, yo voy a ayudar a Dios con esta parte. Y a Dios no hay que ayudarle. Porque Dios sabe todo y sabe todo lo que le corresponde hacer. Y vemos cómo están las cosas de este mundo, las señales del fin, cuántas cosas espera el mundo. Entonces nosotros, en medio de todo lo que nos dicen, ay, que mira esto, que no, nosotros pacientemente esperemos en Jehová. Nosotros esperamos en Jehová, nosotros no vivimos por vista, nosotros vivimos por fe en lo que ya nosotros hemos creído. Y hay una pregunta que la gente tiende a hacerse mucho. Y se la hacían algunos de los profetas también. Esta pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces usted no le ha hecho esa pregunta al Señor, que se ha visto con enfermedad o falta de empleo o cualquier problema y usted no ha dicho ¿hasta cuándo? ¿Cuántos lo han hecho? Pero los profetas también lo dijeron, algunos de ellos lo dijo Isaías. Le voy a dar los versículos para los que lo quieren mirar. Isaías 6:11, no lo tiene que poner mano, solamente le voy a dar los versículos bíblicos. Isaías 6:11, este profeta dijo ¿hasta cuándo? Habacuc 1:2 también dijo ¿hasta cuándo?
Salmo 13:1, el rey David dijo, ¿hasta cuándo? Mateo 17:17, hasta Jesús hizo esta pregunta. Pero él lo dijo, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Porque este sí lo quiero que lo veamos, hermano Servi. Hasta Jesús dijo esta pregunta, ¿hasta cuándo? Algo parecido. Dice, respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os es de soportar? Traédmelo acá. ¿Por qué? Porque a los discípulos se le presentaron un caso de un enfermo y ellos no pudieron sanar a este enfermo. Tuvo que venir Jesús. Entonces ellos andaban con Jesús recibiendo la enseñanza y no pudieron hacer nada. Por eso Jesús dice, ¿hasta cuándo? Pero Jesús lo dice por esto, pero nosotros, yo me lo he hecho. ¿Hasta cuándo, Señor? Y el Señor, porque nosotros digamos esta pregunta, Él no se enoja con nosotros. Es por eso, porque nosotros no le estamos quejando, estamos, porque uno se desespera y viene en desesperación, pero Él dice que no, Él no se enoja. Por cualquier motivo que le hagamos esta pregunta, Él no se enoja. Alguna vez esta pregunta la podemos hacer también, hay veces estamos desanimados, que es algo que está abundando mucho en el ser humano, el desánimo, el miedo, el temor. Eso está abundando mucho y no solamente en el mundo, sino también entre los cristianos, entre los creyentes. Pero el Señor dice su palabra que Él conoce nuestras condiciones y Él no se enoja. Pero cuando nosotros digamos hasta cuándo, también nosotros tenemos que reconocer que tenemos un Dios y que Dios está allí y que, como le he dicho, las cosas no van a ser en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios. ¿Ves? Y si expresamos nuestros sentimientos delante de Dios, Él no nos va a condenar por eso. Dice que puede ayudarnos cuando pasamos por situaciones difíciles. ¿Cuál es el consejo que nos da Santiago? Que era en medio hermano de Jesús, como ya lo dije, de esperar en Dios. Nosotros debemos esperar y descansar en Dios. Debemos estar dispuestos a aceptar que necesitamos esperar que Dios actúe. Nuestra situación es como la del agricultor, como ya se lo dije, el agricultor siembra, planta la semilla, pero no determina ni el crecimiento, ni que llueva, ni que no llueva, ni cuándo va a echar el fruto, aunque ahora hay mucho químico que la gente hace que los frutos crezcan rápido por químico. Pero normalmente en poder humano ningún hombre puede adelantar nada. Que hay mucho químico ahora, que hay muchas cosas así, pero humanamente sin altimaña, como se dice, nadie puede alterar ni que llueva, ni que no llueva, ni cuando usted siembra una semilla, que esa semilla crezca. Semilla crece para mañana. No. Semilla da el fruto para diciembre. No. Entonces, ¿qué hay que tener allí? Paciencia. Nosotras las madres que debemos de tener mucha paciencia, pero mucha. Nosotras nos embarazamos, duramos 9 meses con ese niño dentro. Ese niño nace. Después viene el proceso, que son una bendición, pero ya nosotros queremos, no dormimos de noche, porque no sé si ustedes han notado que los niños de día duermen y de noche no duermen, cuando ellos nacen. Al menos no sé lo de vosotras, las que son madres, los míos han sido así. De día durmiendo el día entero y de noche, la noche despierto. Entonces uno de día está haciendo los labores, las quehaceres de la casa para descansar de noche, pero el niño no deja que uno descanse bien, porque de noche ellos están despiertos y hay que atenderlo.
Yo tenía uno que me dormía con el pecho afuera y lo dejaba ahí. Decían que eso es malo y que porque se podía asfixiar, pero a mí me vencía el sueño. Él ahí se pegaba y se despegaba y yo me dormía. Claro, entonces ese proceso de crecimiento, ay, que cuando, ay, yo estoy loca que este niño crezca, porque ya cuando él crezca, uy, cuando él camine, ya yo voy a estar más tranquila. Tenemos que tener paciencia. Cuando ellos caminan, entonces arrasan con todo. A mi casa está visitando un niño que estamos recogiendo todo. El día que ella dice que va para la casa, recogemos todo. Porque ese niño le pone la mano a todo. A todo. No hay una cosa que él no toque. Es más, va al váter a meterle la mano al agua. Entonces, tenemos que tener paciencia. Para todo necesitamos la paciencia. Ya cuando ese niño se pone más grandecito, ya el niño se cree que es un hombrecito o la muchachita cree que ya es grande, entonces ya quieren calle. Entonces ahí viene el que el niño quiere estar en la calle, el que el niño... Que no, que siempre, entonces tenemos que tener paciencia para todo eso. ¿Ves? Es decir, que la paciencia es algo que se necesita. Paciencia para el esposo, porque las mujeres siempre nos gusta tener todo en orden. O no sé si soy yo sola. Y le he pedido al Señor que me quite eso, porque no podemos ser perfeccionistas. Pero yo he sido de la que he querido siempre que todo esté, y eso es malo. Y yo lo pude identificar en mí. La perfección es mala. Ok, que no vamos a tener la cosa por medio, pero no querer que tener todo ahí como controladito, ¿no? Entonces, el esposo a veces pone el calzoncillo por aquí o la toalla por aquí. Bueno, corregirlo en paciencia, con paciencia, sin ofenderlo. Mira que tú vienes y tira, mira. No, con paciencia. Porque la blanda respuesta ablanda la ira. Pero cuando la palabra que son duras, dice que enfurecen el furor. Si usted le habla bien, el hombre va a ceder. Ay, sí, mi amor, sí, déjame, verdad, tú tienes razón. Pero si usted le dice de mala manera, el hombre va a reaccionar de mala manera. Entonces, con paciencia, para todo, con el esposo, con los hijos, con las amigas. Sí, sí. No, y uno no puede controlar toda la vida. Pues si apenas podemos con la nuestra, ¿cómo vamos a poder con toda la demás? Sí, uno, claro, uno lleva, porque claro, somos hermanos y oramos los unos por los otros, pero tú te imaginas que yo quiera llevar el peso de la casa de Rosa, de Yesenia, de Maribel, de Rosa, de Gizzy, pues yo no voy a poder, yo voy a terminar en el suelo, derrumbada. No, cada matrimonio, es más, cada casa es un mundo. Cada casa es un mundo. Por eso cuando dice ir predicar el evangelio a todo el mundo, usted tiene el mundo a su alrededor, todo su vecino es un mundo. Su familia es un mundo. Sí, pero uno creerá, ay, pero ¿y cómo voy yo a África? No, si tú tienes África aquí. Tienes África alrededor de tu casa. La vecina del lado es África. Claro. Entonces nosotros muchas veces creemos que el mundo es que, uy, tengo que ir a todas las naciones. Si cada persona evangeliza al vecino de alrededor, el mundo entero va a estar evangelizado. Todo el mundo va a escuchar. Claro, hay lugares donde la palabra no ha llegado a esta altura de juego. Y hay lugares donde yo he visto que tiran tratados en aviones para que le llegue la palabra. ¿Ve? Pero hay lugares que no. Yo estaba viendo un documental de que hay un lugar remoto que por ahí no va nadie. Viven esa gente nada más ahí. Sí, que no pasó. Sí, hay lugares remotos donde
donde no se está predicando la palabra, porque no tienen ni siquiera una televisión, no tienen móvil, no tienen luz, no hay acceso, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué están haciendo? Que están en aviones, están sobrevolando y tirando para que el mundo entero sea evangelizado. Pero nosotros tenemos el mundo a nuestro alrededor, nuestras casas, nuestra familia y nuestros vecinos, nuestro prójimo. Y la paciencia tenemos que tenerla con las amistades, porque hay amigas pesadas, pero son nuestras amigas, ¿verdad? Pero sí, no hay amigas que son un poquito pesadas, pero uno tiene que sobrellevar la pesada también. No nada más la que son, la que son así que como a ti te agrada, porque todos no podemos ser iguales, porque si fuéramos todos iguales, entonces ¿qué fuera? No fuera mundo, ¿qué fuera esto? Porque todos somos iguales, o todos fuéramos malos, todos fuéramos buenos. Tiene que haber, por eso Dios dio un libre albedrío, entonces nosotros no podemos rechazar a nadie, porque, ay no, que esta amiga es muy pesada. No, yo es mi amiga y que la quiero con su defecto. Dice que el amigo hay que quererlo con su defecto. ¿Qué tenemos que pedirle, Señor? Dame paciencia para yo tratar a esta amiga, porque o te la lleva o te la mando. No, entonces nosotros paciencia, como tenemos paciencia con nuestro hijo, nosotros no le vamos a decir al Señor, mira mi hijo, te lo llevo, te lo mando, ¿verdad? Pues a una amiga tampoco. Esa palabrita me la aprendí de mi pastor Javier, que es. Sí. Entonces, pues tenemos que tener paciencia para con todo. Y la paciencia nos va a ayudar. Eso nos va a ayudar a estar más tranquilos. Necesitamos tranquilidad, necesitamos paz. No podemos estar por cualquier cosa. Ya estoy alborotada. Ay, que mira, que la hermana Nidia vino y ni me miró. Ahora voy yo a guardar Nidia ahí. No, hermana Nidia, voy yo y la abrazo y la beso, como le dice a mi hermana Isabel. No se me ofende, hermana Isabel. Estaba poniendo la comida ahí y le digo, venga, deme un abrazo y deme un beso. Eso es lo que tenemos que hacer a los hermanos. Ah, si la hermana no me mira, venga, venga, un abrazo y un beso, porque somos hermanas y somos hermanos y tenemos que tener amor el uno para el otro. Y ese amor no demostrárselo al hermano, a la familia también. Porque no podemos ser oscuridad en nuestra casa y claridad en la ajena. No podemos dar lo que no damos en nuestra casa en la calle. ¿Ve? Entonces, yo le invito a la paciencia, porque dice que tener paciencia es una bendición. ¿Saben por qué es una bendición? Porque nadie tiene paciencia y el que logra tenerla es una bendición de Dios. Y más en estos tiempos que está la gente desesperada. Dígame, hermana Ramona. Qué bueno. Qué bueno. Sí, pero ese es uno de los dones que debemos de anhelarlo. Sí, porque también paciente es una cosa, también ser rezagado es otra, ser pasota es otra. Paciente es orar, esperar, descansar en Dios, porque también cuidado si vamos a creer que la paciencia es, bueno, yo no estoy trabajando, Dios, yo me voy a sentar aquí. Yo sé que tú me vas a proveer. No, eso no es paciencia, eso es pasota. Eso es perezoso. Usted, bueno, Señor, yo quiero, claro, o yo quiero un empleo, pero no he llevado un currículo. Bueno, pero yo sé que el Señor me va a proveer ese empleo. Y si usted no ha dejado currículo en ningún lugar, ¿cómo? Bueno, le puede venir porque la misericordia de Dios es grande, pero usted debe de hacer la diligencia, porque algo que Jesús dijo, esfuércense y sean valientes, esforzado para todo. ¿Ve? No es que yo me voy a sentar, bueno, como yo tengo paciencia, yo espero aquí.
que me venga todo aquí. No, no, eso es perezoso, pasota, pasivo y de todo, ¿ves? Sí, sí, claro, claro, sí. Claro. Autocon. Sí, 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 sí. La espera. Sí, como ya le dije, tenemos que orar, presentarle delante de Dios nuestro cualquier dificultad o cualquier necesidad. Lo he dicho antes, oramos y esperamos en Dios. Esperamos en Dios, que Dios responda en nuestras peticiones. ¿Ves? Confiamos, pero no nos vamos a quedar ahí. Ah, bueno, ya. No, tenemos que movernos. Sí, sí. Pero no andar desesperado, porque el que anda desesperado no puede, no soporta el peso y termina que estresado. Y claro, una de las cosas que está causando más enfermedades en el mundo es el estrés. El estrés. El, claro, el estrés mata porque el estrés es algo que desencadena muchísimas enfermedades. Desencadena depresión. Y no hay una cosa que traiga más enfermedades a una persona que cuando la persona está depresiva, porque la defensa es tan baja. Cuando es tan baja, entra cualquier enfermedad que ande por ahí, viene y se mete ahí. Entonces yo lo digo, yo también, esta prédica es para mí. Porque también yo soy impaciente, porque es que eso es como una característica que tiene el hombre. Pero yo soy ya menos impaciente, sí. Pero antes era más, pero porque me he ido como autoconsejando. Y desde antes de escuchar la predicación de la paciencia, yo me he ido autoconsejando. Porque uno mismo se puede autoconsejar y mirar cosas que están en uno que no son buenas y que no le ayudan. Y usted mismo empezar, bueno, Señor, ayúdame. Yo quiero ir dejando esto. Esto ni te agrada a ti ni me conviene a mí, porque me puede llevar a enfermarme. Como le dije con mi hijo, yo me acostaba tranquila en mi cama y dormía. Y muchos domingos yo venía, como 3 domingos, yo venía para acá y me llegaba noticia de mi hijo. Un día me llegó la noticia que mi hijo tuvo un accidente en el Cañarete. Ustedes saben dónde es el Cañarete, ¿verdad? El coche se desbarató, siniestro total quedó. A él lo sacaron los bomberos de dentro del coche, que eso salió en la noticia, en el periódico y en toda parte. Y cuando a mí me llamaron, teníamos la congregación ahí en Carretera de Ronda. Yo era de la hermana que a las 10 de la mañana iba a orar para allá y me tocaba darle clase a los niños también ese día. Y yo cuando me llamaron le pregunté a la persona, ¿está vivo? Me dijo, sí. Sí, dije, ah, bueno, vale. Y yo me fui para la iglesia, para allá, a orar. Ese día el Señor como que me ministró más. Oré, eso fue hora y hora y hora, Jenny y yo ahí orando, creo que estaba Nidia también. Desde que terminó la reunión, yo cogí para Torre Cárdenas. Cuando llegué a Torre Cárdenas me dijeron, como estaba el COVID, que no me dejaban pasar. Me dijeron, la llamamos para dar información de su hijo, la llamamos. Pero si usted quiere, venga a las 8, que la doctora sale y da información a los familiares de los pacientes. Como no me llamaron, yo volví. A las 8 estaba allí en la puerta. Me vieron, de una vez me pasaron donde la doctora. Y la doctora, digo, doctora, dígame, ¿cómo está? Le dije el nombre, me dice, mira, para la magnitud del accidente, él no tiene nada. Me dice,
Ni siquiera una pastilla se ha tomado porque diga que me duele esto, me duele lo otro. Y el coche quedó desbaratado, pero el coche era pequeño, mi hijo es grande. Mi hijo pegaba al techo del coche, casi pegaba, y con la gorra, quedaba con la gorra rozando. Y del lado que mi hijo iba, el coche bajó. Y mi hijo no se hizo nada en lo absoluto. Pero nada. Pero esa semana que le pasó eso a mis hijos, voy a dar el testimonio, yo me acosté y un mosquito no me dejaba dormir. Y yo me levanté a buscar el mosquito para matarlo y no lo encontré. Sí, es un testimonio. Y yo me acosté con la luz encendida para ver que el mosquito vaya y yo verlo y matarlo. Y el mosquito no fue. No llegó. Y yo me apagué la luz porque yo con luz encendida no puedo dormir. Y cuando apagué la luz llegó el mosquito de una vez. Digo yo, no te apures. Ahora yo voy a vigilar. Y me levanté, eran como las 2:00 de la mañana, me puse a leer la Biblia y me puse entre lectura y oración. Puse que me despierte el teléfono que me sonara la alarma, la tenía puesta para levantarme a la oración de las 5 de la mañana. Pues cuando entre lectura y oración estuve ahí. A las 5:50 me sonó el teléfono. Cuando iba a leer encendía la luz, pero cuando me iba a poner de rodillas apagaba la luz para orar así en oscuridad, pero no oscuridad de Dios, sino que no haya nada encendido. Cuando me suena la alarma que estoy de rodillas y me levanto y enciendo la luz y miro, lo primero que veo es el mosquito pegado a la pared y lo maté. Y me dijo un hermano, después que yo le di el testimonio, me dice, hermana, usted no debió de matar ese mosquito, porque ese mosquito la puso a vigilar. Y esa misma semana tuvo mi hijo el accidente. Esa misma semana, no fue que pasaron 2 o 3 semanas, esa misma semana que yo amanecí orando y clamando y pidiéndole al Señor que deshaciera toda obra de maldad del enemigo, que si había algo que cuide mi familia, que yo no sabía con qué objetivo ese mosquito no me dejaba dormir, que si era que quería que yo orara. En fin, todo lo que el Espíritu Santo traía a mi mente y yo oraba por él en esa dirección. Mi hijo no le sucedió nada. Dice la doctora, es que no ha pedido ni una pastilla, lo hemos dejado por precaución, si hace una reacción adversa. En observación lo dejaron. Y yo, pues al otro día, era lunes, me fui a trabajar y me llamaron. Que ya puede pasar, que el hijo, que ya está de alta el paciente. Llamé a uno de los hijos de Ana Julia, al mayor, que me había dicho que si, como yo me iba a trabajar, que si había que irlo a buscar, que él lo buscaba y lo fue a buscar el hijo de Ana Julia, que tú conoces a Ana Julia, la dominicana. Cuando yo llego de trabajar, ¿ustedes creen que yo hallé a Alonso en mi casa? Alonso andaba por la calle andando. Y lo llamo yo Alonso. Pero ¿y dónde tú estás? ¿Y tú no tuviste un accidente? ¿Dónde tú estás, mami? Pero a mí no me pasó nada. Yo ando por aquí, yo voy ahora. Eso solamente lo hace Dios, la honra y la gloria para Dios. Y toda la gente que iban a ver a Alonso, decía, Alonso, no te mataste por las oraciones de tu madre. Todo el que iba, Alonso, no te mataste por las oraciones de tu madre. Porque si Alonso se va, en vez de irse a la montaña para el agua, él estaba borracho, se hubiese ahogado. Pero en vez de irse al agua, se contrayó contra la montaña. Y hubo que romper el coche, desarrajarlo para sacarlo a él de allá adentro. El coche quedó siniestro total. Bueno, gracias por ese testimonio. Y eso tenemos que testificar. Yo tengo mucho testimonio, pero no, yo lo iré dando poco a poco, porque este tiempo, si empiezo a dar testimonio, no terminamos. Pero sí que debemos de saber algo, y es que las oraciones tienen mucho poder. No podemos tener en poco el poder de la oración, porque dice que la oración donde nosotros no podemos llegar, ellas llegan.
Llega la oración donde nosotros no podemos y por eso nosotros tenemos que orar. Orar por nuestro prójimo, orar por nuestro vecino, orar por todo. ¿Por qué? Porque las oraciones tienen poder. Tenemos que tener esa fe, esa esperanza y nunca sentimos como que estamos solos, porque eso sucede. Muchas veces queremos que estamos solos y nosotros no estamos solos porque es que el Señor lo ha dicho, que siempre va a estar con nosotros en cualquiera que sea nuestra necesidad. Bueno, pues para no seguir ya extendiéndome más, le quiero dejar unos versículos bíblicos. Y saber esto, que la paciencia, como los demás dones, como lo hemos venido hablando, solamente solamente en el Espíritu vamos a poder lograrlo. Y vamos a ser bendecidos con cada uno de estos dones, porque esos son bendiciones de parte de Dios, estos dones. Poder practicar, poder tener estos dones en nosotros, es una bendición. Total. Dígame, hermana Teresa. Pero tenemos que saber que cuando pedimos paciencia, algo tiene que venir, porque si no, ¿cómo va a ser probada la paciencia? Tienen que venir cosas. Es igual cuando le pedimos al Señor la bondad, que seamos buenos. Tienen que aparecer alguien que se ponga, que venga como con un conflicto a nosotros, y ahí es que nosotros vamos a ver si verdaderamente somos buenos, si estamos como que vengan y me quieran ultrajar y yo no les responda igualmente a la persona. Eso es conflicto. Y no corresponderle, ¿ve? Entonces allí podemos experimentar que ya esa bondad está en nosotros. Que es difícil porque el ser humano tiende desde que le ofenden, ¿cuál es su primera actitud? Devolver de una vez. Pero la palabra dice que no devolvamos ¿qué? Mal por mal, sino que venzamos el mal con el bien. Bueno, yo le quería dejar unos versículos bíblicos que desde esta mañana que me levanté han estado ahí en mi mente y he dicho, se lo voy a dar a mis hermanas para que ella también lo pueda, mis hermanos, lo puedan analizar y a ver en qué le pueden ayudar. Vamos a Isaías 41, 13. Isaías 41, 13 y 14. Dice, Isaías, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No está bien, el 13 nada más, hermano José Luis. Y el otro es Salmos 41, del 1 al 3. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo, lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vidas, será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá. No es este, espérate. No es este salmo, ¿no? No, el 40. Ajá, este es el 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pero ¿cómo? Pacientemente. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Oye, pacientemente. En estos dos vemos cómo se menciona la paciencia. Esperar en Jehová, saber que Dios está con nosotros, que no estamos, dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bueno, y tener siempre pendiente eso, que Dios está con nosotros y que por el poder del Espíritu Santo podemos tener toda esta característica, esta manifestación, estos dones en nuestras vidas. Bueno, pues nada, hasta aquí me ha ayudado el Señor, pero la paciencia, ejercitar la paciencia como madre, con los esposos, con las amistades, con lo del Señor,
porque las cosas del Señor no se cogen precipitadamente. En toda el área de nuestra vida, con nuestro jefe, en nuestro empleo, la paciencia en todo, esperar confiadamente, esperar en Jehová. Dice, pacientemente esperé en Jehová. Él se inclinó a mí. Oye, Jehová se inclina a nosotros y nos escucha y nos libra. Oye, nosotros tenemos demasiada palabra de Jehová para nosotros, para que vivamos muchas veces, como lo dije el domingo, como si no tuviéramos un padre bueno. Vivimos como si fuéramos unos bastardos sin padre. Y tenemos un Padre tan bueno y maravilloso que nos ama, que nos cuida, y un Espíritu maravilloso que está con nosotros, que no nos deja solos. Y Jesús, quien murió por nosotros en la cruz, que se entregó por nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a vivir así, como con ese desánimo muchas veces, ese miedo, ese temor, esa falta de gozo? No, Dios quiere que nosotros tengamos gozo que se pueda notar en nuestra cara, el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bueno, pues que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde, y hasta aquí me ha ayudado el Señor.